Buenos días, Oasis, Dios te bendiga. Estamos contentos y felices de tenerte nuevamente en este domingo de celebración con nosotros reunidos. Gracias por este sacrificio que has hecho de buscar la conexión, la alimentación, la cobertura de tus pastores. Queremos felicitarte por ese empeño, esa determinación que has tenido por crecer. Y cuando ya hemos celebrado el primer servicio de oración, cada quien en su zona, en la zona del casco central se celebraron su servicio de oración, debidamente con su tapabocas, su distancia reglamentaria y las medidas de bioseguridad. Y aquí, por supuesto, en la zona de la California 1 también se celebró el servicio de oración con todos los que están aquí. Fue un servicio maravilloso, espectacular, lleno de su presencia, hambrientos de su presencia. Y recuerden que el domingo 8 vamos a tener también la celebración del primer servicio masivo. Va a ser igual, en la semana de flexibilización va a haber el servicio de celebración, igualmente que el servicio de oración. La semana de cuarentena seguimos con los videos y el programa que hemos tenido, hasta que esto se pueda regularizar y nos podamos de una vez integrar fielmente. Queremos también invitarte, antes de comenzar la administración de la palabra, a nuestra grandiosa maratónica. Ya los planes están hechos, ya la palabra está dada. Creemos que Dios va a hacer grandes cosas y poderosas en esta maratónica. Hay gran expectativa, hay gente anhelando, esperando esta gran maratónica de oración, de poder y gloria. Así que quiero que te prepares, quiero que corras la voz. Ya tú sabes que el próximo sábado tendremos nuestra maratónica. Espero que estés en contacto con el grupo, con tu líder, con tu supervisor, para que te informen de detalle. Tenemos informados que hay gente que se va a reunir en la casa, hay vecinos que también pidieron que la pusieran a todo volumen, ya que no se pueden reunir. Y hay muchos testimonios que a través del tiempo te vas a ir enterando de que el reino de Dios no se ha paralizado. Así que, como de costumbre, como lo hemos tenido en nuestra iglesia, entramos por sus puertas con acciones de gracia, por sus atrios con alabanza. Queremos darle la oportunidad al pueblo de Dios, a ti, a tu voz, a tu corazón, para que en este tiempo tú puedas adorar a aquel que vive por los siglos de los siglos. Así que voy a invitar a que mientras escuches esta adoración, mientras escuches esta alabanza, mientras la escuchamos, cerramos nuestros ojos y empezamos a orar mientras el Espíritu de Dios oxigena nuestra vida, mientras el Espíritu de Dios toca nuestro corazón y abrimos nuestra mente para la administración que Dios nos tiene hoy. Dios nos tiene una palabra hermosa y revelación en su nombre. Así que vamos a orar. Cierra tus ojos y mientras escuchamos esta adoración, vamos a solamente a glorificarlo, a darle gracias a Dios porque nos ha guardado para exaltar y bendecir tu nombre. Quiero que allí cierres tus ojos, coloques tus manos en tu corazón y mientras escuches esta alabanza, solamente profiere palabras de exaltación a aquel que vive por los siglos de los siglos. Hoy venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo nuestra necesidad de ti. Vengo a ti, mi buen Señor, me presento tal cual soy. Necesito de tu gracia y de tu amor. Al contemplar tu santidad, puedo ver mi condición y declaro tu justicia a mi favor. Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad. Revísteme. Revísteme de pureza, mi Señor, de poder y libertad. Revísteme. Vengo a ti, mi buen Señor,
Me presento tal cual soy. Necesito de tu gracia y de tu amor. Al contemplar tu santidad, puedo ver mi condición y declaro tu justicia a mi favor. Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad. Revísteme. Revísteme de pureza, mi Señor, de poder y libertad. Revísteme. Revísteme con tu gracia, tu poder y tu amor. Lléname de ti, Señor. Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad. Revísteme. Revísteme de pureza, mi Señor, de poder y libertad. Revísteme. Qué maravillosa alabanza tenemos en el día de hoy. Y espero que tengas tu mente, tu corazón dispuesto a recibir lo que el Señor tiene hoy para nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos, capítulo 2, del versículo 18 al 22. Voy a darte un tiempito allí, que lo busques en tu teléfono o en tu Biblia. Marcos, capítulo 2, del versículo 18 al 22. Yo lo voy a leer en mi teléfono porque las letras son un poquito más grandes. Ok. Marcos 2, del versículo 18, solamente lo vamos a leer hasta el 22. Leemos en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la ruptura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, te agradecemos por la exaltación y la adoración que tú nos permites en nuestra casa, nuestro hogar, nuestra intimidad, poder elevarte.
Te agradecemos porque tu Espíritu Santo está con nosotros. Señor, ahora abrimos nuestra mente, abrimos nuestro corazón para que tú impartas en nosotros tu presencia, impartas en nosotros la revelación de tu Espíritu Santo y el entendimiento de tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén y amén. Me causa mucha curiosidad el hecho de que los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos y de los escribas, como lo dice aquí la Escritura, abordan a Jesús y le dicen el por qué sus discípulos no ayunan. Y Jesús le da una respuesta, le dice, bueno, no ayunan porque están de fiesta, tienen al esposo. Pero en los siguientes versículos pareciera como si Jesús se hubiese salido del tema o del contexto. Cuando nosotros leemos la Escritura, la primera pregunta que se nos viene, ¿qué tiene que ver lo que dijo el maestro con el remiendo de trapo viejo con el ayuno? O sea, si lo vemos de un punto de vista literal, no tiene nada que ver. Pareciera como que si el maestro aprovechó el momento para dar otro mensaje, pero en realidad Jesús nunca se salió del mensaje, nunca se salió de la línea, nunca se salió del contexto. Entonces, me causa intriga. La pregunta es, ¿por qué el Señor le dice a ellos este asunto, este principio de que nadie pone remiendo de paño nuevo en una ropa vieja, porque si no la ruptura es peor? ¿Qué tiene que ver eso con el ayuno? ¿Qué tiene que ver la vestimenta con el ayuno? Así que el Espíritu Santo ministraba en mi intimidad la siguiente palabra, y por lo menos yo le puse como título, tú le puedes poner lo que tú quieras, de parcho espiritual a revestidos con poder. Para los que anotan, de parcho espiritual a revestido con poder. Yo te voy a dar un mapa en el cual en los principios tú puedas entender en qué sentido se mantuvo Jesús y qué mensaje le estaba dando el maestro no solamente a los discípulos de Juan, sino a los fariseos. Habían dos corrientes. Habían un avivamiento en esa época. Había un mover en esa época. Y ellos no entendían que el mover era el mismo Jesús. Jesús había traído no solamente adeptos a su nombre, sino que había traído avivamiento en Juan el Bautista, en entender las palabras, qué es lo que se está oyendo, por qué hay esta autoridad en la figura de Jesús. Querían entender, querían estudiar la palabra de Dios. Así que Jesús les dice a ellos prácticamente de que no solamente se deben de dedicar al ayuno, sino que el ayuno tiene su tiempo. O sea, la prioridad de Jesús no fue enseñarle a sus discípulos el cómo ayunar. La prioridad de Jesús no fue enseñarle a los discípulos a cómo orar. Fíjense que a la final los discípulos son los que le piden a Jesús que los enseñe a orar. Y la prioridad del Señor, al parecer, era un entrenamiento, una reforma. Así que, para aclarar esta inconsistencia, Jesús se refería el remiendo de un paño nuevo. Paños representa como un manto o una unción. Dios estaba dejando entre líneas, les estaba queriendo decir de que había un mover espiritual. Y el mover espiritual es nuevo, era nuevo, algo que ellos no conocían. Y era Él, era la gracia, era la apertura de la gracia. En Él se estaban cumpliendo todas las cosas. Y en Él se estaban finiquitando todas las cosas. Era un nuevo mover. Ya muchos empezaron a sentir lo que se aproximaba. Entonces Jesús no solamente les dice a ellos de que sus discípulos prácticamente le dejan entre líneas, ellos no están preparados para ayunar. Yo no les voy a colocar en ellos un parcho de un paño nuevo, un parcho de una unción nueva que yo les estoy dando. Yo necesito revestirlos completamente. Así que el mapa que te voy a dar hoy, los principios. Número 1, el remiendo de paño nuevo representa el manto
representa la unción, la cobertura espiritual de la gracia que estaba dando Jesús. Ahora, en otras palabras, lo nuevo era la gracia, lo nuevo era el nuevo pacto, lo nuevo era la revelación y lo nuevo era la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuál es el paño nuevo? La gracia, el nuevo pacto, la revelación y la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué le estaba diciendo Dios a ellos? Yo soy ese nuevo paño, yo soy ese nuevo mover. Yo no voy a agarrar un pedacito como lo es el ayuno, que puedes disfrutar de un lapso pequeño o temporal de la unción y del poder cuando no estás revestido. Yo no voy a hacer lo que ustedes están haciendo. Ustedes están disfrutando desde un pedacito de esta dimensión que yo he traído. En cambio, yo en ellos voy a entrenarlos para ser revestidos. Así que le estaba diciendo prácticamente de que ellos tenían un vestido viejo. Ahora, ¿cuál era ese vestido viejo? Es el antiguo pacto, la mentalidad religiosa, la mediocridad, la falta de amor, de ese seguimiento. Entonces tenemos dos cosas, el paño nuevo, la unción. Tenemos el vestido que representa el antiguo pacto o la mentalidad religiosa o la mediocridad, el no querer superarse, el no abrir su mente a las cosas nuevas. En otras palabras, Dios les estaba diciendo algo muy sencillo. Un ayuno con mentalidad religiosa no te va a dejar revestido. Un ayuno con mentalidad religiosa te deja erguido. Una predicación con mentalidad religiosa no te edifica, te golpea. Una oración con mentalidad religiosa te mata el amor y la pasión por seguir buscando de su presencia. Entonces, Cristo estaba dejando algo muy en claro. La mayoría, él quería finiquitar con los rudimentos de la religión. Él quería finiquitar con la mentalidad de que con un acto religioso calmar tu conciencia, de que tu nivel espiritual o tu fe en Dios dependía de un momento, de un lapso pequeño, de un sacrificio, de una ofrenda, de un pacto, y a través de ese lapso pequeño o acto espiritual era que te sentías limpio, santo y bien con Dios. Dios estaba preparando el corazón de sus discípulos para ser revestido completamente de ese paño. Fíjense que más adelante hasta la sombra de Pedro sanaba porque estaba totalmente revestido. Pero eso llevó un proceso, eso llevó un lapso de entrenamiento. Fíjense que el mismísimo Cristo entrena siendo Dios, conociendo todas las cosas, sabio infinitamente. Invierte una pausa en su vida, de toda su vida, para solamente ejercer 3 años de ministerio. Él mismo estaba dando el ejemplo que aunque era Dios y divino, no necesitaba de esas cosas. Él se iba a someter de que en la vida, en el mundo, en la tierra, se necesita un proceso, un entrenamiento para cierta labor. Entonces toda su vida fue, digamos, preparado, acondicionado en oración, en unción, para ejercer solamente 3 años en el ministerio. Entonces, Dios le estaba diciendo prácticamente a estas personas que lo increpan, a los fariseos, a los judíos. Cuando leo la Escritura, me pareció que Cristo se sale de contexto, se sale del sentido, pero Él nunca se salió del sentido. En otras palabras, yo tenía un parcho espiritual que me impedía ver el revestimiento completo del concepto de la palabra que Él estaba diciendo. Prácticamente le dijo esto, te lo digo en cortas palabras. Yo no voy a enseñar a mis discípulos todavía a ayunar porque tienen un vestido viejo. Yo soy una unción nueva, yo soy un manto nuevo, yo soy el linaje de David, yo soy el Padre, en mí está toda la plenitud de la deidad. Yo voy primero a entrenar estos cuerpos, yo voy a primero entrenar estas mentes y este corazón para que puedan ser revestidos completamente. Ya yo vengo a darle el final, el fin a lo que son los lapsos pequeños de unción. Toda su vida será una vida donde caminarán con la unción del Espíritu Santo. Ese era el sentido que Dios le estaba influyendo a ellos. Pero como tenía en esa época el manto de la religión, muchos lo vieron como yo lo vi.
el manto del antiguo pacto, el vestido viejo que nos impide ver con claridad. Entonces, el remiendo nuevo tira de lo viejo y la ruptura es peor, es el tercer principio. En otras palabras, la unción pudre los yugos. La unción viene a deshacer lo viejo. La unción es más fuerte, la unción es nueva. Y me quiero detener en este punto. Fíjense qué tan peligroso o qué tan perjudicial es conformarnos solamente con un parcho espiritual. ¿A qué me refiero yo con tener un parcho espiritual en lugar de ser revestido? Vamos a traerlo en el lenguaje coloquial. No sé si te ha pasado a ti, a través de los años que yo llevo pastoreando en el Evangelio, y tal vez tú también tienes mucho tiempo en el Evangelio, no sé si sabes o si has oído o si has visto de aquella persona que Dios los usa en un área. Vamos a suponer, es un gran profeta. Es un gran profeta y Dios lo usa. Y se vio mucho tiempo en el pasado que trajo mucho mal testimonio y mal concepto entre los impíos. Dios lo usa poderosamente, es un gran profeta, hasta ha sanado personas, el Espíritu Santo lo ha usado, pero es un hombre que maltrata a su familia o le pega a su esposa. O otro ejemplo, un hombre de oración que habla en lengua, pero su problema es la concupiscencia, le ha sido infiel a la mujer una u otra vez, viene otra vez a los pies de Cristo. O uno menos grave, bueno, no es menos grave, sino que menos escandaloso. Aquella persona que tiene la revelación de la palabra, Dios lo usa con unción, pero simplemente no diezma. No significa que a su error o a su hueco le ha colocado un parcho, de que se han acostumbrado a que Dios los use en una área, pero no son revestidos completamente de todo su ser, su mente, su corazón de esa unción. Ellos permiten solamente que la unción de Dios obre en sus vidas en una área, en un lado, pero no han permitido ser revestidos completamente de eso. Puede ser una persona profeta, puede ser, Dios lo usa en cierta determinada área y situación, pero no ha mejorado su carácter. Esa unción no se ha trasladado a su carácter, esa unción no se ha trasladado a sus debilidades. Él mismo ha decidido simplemente exhibir una pequeña parte de este manto divino y espiritual. Ha decidido tener solamente un parcho en su área débil. ¿Qué es lo que pasa? Cuando colocamos un parcho divino a nuestro vestido viejo, nuestra mentalidad, nuestros paradigmas, nuestras religiones, ese parcho que tenemos ahí no va, número uno, no va a combinar. El número dos, esa unción tiene más fuerza y va a rasgar los viejos. ¿Qué es rasgar? Cuando Cristo dice que la ruptura se hace peor que la primera, es aquella persona que cree que por tener un lapso pequeño de unción y que Dios lo use en un área, ya no necesita mejorar en otras. O ya no necesita trasladar la unción a otras áreas de su vida, al carácter, la manera de hablar, la manera de pensar, la manera de sentir, la oración. Que se aísla, no quiere ser reformado, no quiere vestirse de nuevo. Él quiere que Dios lo use con sus vestidos viejos, con sus harapos. Pero como le cuesta tanto someterse al entrenamiento, entonces decide acudir a un parcho a cada ruptura. Se mete un parcho acá, la ruptura se hace peor, se mete otro parchito y somos prácticamente unos mendigos espirituales, unos mal vestidos espirituales. Entonces, Dios no quería eso. El propósito de Dios en profundidad es ser revestido con poder e investido. La palabra revestimiento o restauración lleva el prefijo re. Leí en un libro una vez donde un hombre admira una casa antigua, el cual fue restaurada, y le dice al dueño, el dueño se ha negado en venderla y le pregunta que le cuente de la casa. Y el anciano le dice, esta es una restauración genuina,
porque el hombre le dice, me encanta la remodelación de su casa, y el anciano le dice, no está remodelada, está restaurada, son dos cosas muy distintas. Un remodelaje significa que he reemplazado las cosas viejas por cosas nuevas, la madera por una viga, o la madera por una madera más nueva. Pero en realidad, esta me tomó 25 años llevarlo a una restauración genuina. ¿Qué significa? Que si la madera era caoba y era traída del Líbano, él contrató personas que le trajeran la madera exactamente donde fue extraída esa, de allá del Líbano. Que si el piso era de madera de Estados Unidos, él restauró esa madera exactamente en el sentido original, exactamente desde la raíz donde ella fue creada la casa. Y eso se le llama una restauración genuina. Si tú te pones a ver, Dios siempre usa el prefijo redención, restauración, remisión. Siempre la palabra re en el concepto de nosotros, la palabra revestido, significa en el concepto de, digamos, terrenal, es ponerte un vestido sobre otro, revestirte. Pero en realidad, en el original hebreo, el retroceder, el prefijo re, significa de tomar el revestimiento original. Igual que la restauración es volver a ser vestido originalmente como estabas. Y cuando Dios nos imparte y nos dice que, por lo menos en Romanos capítulo 12, versículo 2, que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestro entendimiento, para que podamos entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, significa que nuestra mentalidad se devalúa, nuestra manera de ver las cosas se devalúa. Todo lo que está dentro del tiempo se envejece. Ese principio se aplica hasta para los astronautas, las personas que han viajado a la Luna y han estado 3 meses, 1 año en el espacio, y cuando vuelven y le hacen examen físico, como salieron fuera del tiempo y no están afectados por el tiempo ni el magnetismo de la Tierra, sus células tardan en retardar el envejecimiento. El desgaste, digamos, emocional y moral y emocional sí es fuerte, pero el desgaste de células sí se retrasa un poco más. Esto prácticamente nos está diciendo, dando una luz, que todo lo que está dentro del tiempo envejece, todo lo que está dentro del tiempo se degrada. Y nuestra mente está dentro del tiempo. Y lo único que nos puede dar eternidad es la palabra. Entonces Dios le estaba diciendo, su manera de entender las cosas está vencida, está vieja. Por eso es que usa el prefijo re también, renovado o transformado por medio de la renovación, volver otra vez al pensamiento original. Ahora, con tristeza, con pesar, tal vez algo de melancolía, cuando el Espíritu me ministraba esto, yo te lo digo de manera rápida para no hacerlo tan largo. Espero que estés en sintonía, me estés siguiendo. Cuando el Espíritu Santo me estaba ministrando esto, pude entender el por qué hay tantos ministros, hay tantos pastores en decaimiento, donde su familia no se ha podido levantar, y hasta ellos mismos, y son hombres y mujeres de poder. Es muy diferente hacia esos grandes paladines que hemos conocido, como Jorge Rasky y otras personas, pero hoy en día hay ministros, pastores, evangelistas, que sufren en otras áreas en su vida. Entonces la gente nos abofetea y les dice, ¿qué es lo que pasa, Señor? ¿Qué es lo que pasa en sus vidas? Y el Espíritu Santo me hacía entender que muchos de ellos no han querido ser revestidos, sino que se han conformado en exhibir un parcho espiritual, un parcho en sus vestidos viejos. ¿Sí? Se conformaron con que Dios los usa en la oración, no se encargaron de extender esa unción en otras áreas de su vida. Se conformaron que Dios los usa en profecía, no se encargaron de extender esa unción
más en sus vidas. No quieren ser revestidos, no quieren ser entrenados, no se someten a ninguna autoridad, creen que no son, la gente no es digna de enseñarlos a ellos, se creen por encima de la mentalidad de otros, por el hecho de que Dios los usa en un área o en un determinado momento, entonces ellos suponen que ya no necesitan instrucción ni entrenamiento porque Dios los usó una vez, y si Dios los usó una vez, los puede seguir usando así. De ahí en adelante ellos no necesitan pastor, ellos no necesitan ministerio. Se conformaron con un parcho. Era la condición mental, era la condición psicológica y espiritual que tenían los fariseos, los judíos, los hipócritas, como les llama el Señor, y los discípulos de Juan. Se estaban conformando solamente con un lapso pequeño de unción. Ellos no querían someterse al Señor. Ellos veían que, oye, pero nosotros ayunamos todos los días. Yo no veo que tú ayunas. Tú comes con pecadores. Tú haces esto, tú haces aquello. Dios le estaba diciendo, me estoy tomando el tiempo porque la mentalidad de todos ustedes del antiguo pacto es un vestido viejo. No voy a colocar un parcho de mi paño nuevo espiritual porque lo va a romper, la ruptura es peor. Tampoco voy a derramar mi vino nuevo, mi unción nueva en unos odres viejos, porque los odres se van a romper. Y fíjense la declaración tan peligrosa: el odre se pierde, pero el vino se derrama. El odre es donde está contenida la unción. Dice que el vino se derrama, pero el odre se pierde. Entonces, si nosotros tenemos un parcho espiritual y aunque Dios nos use, podemos ir a dar al infierno, eso es básico, ya muchos lo saben. Muchos muchos irán al infierno con sus dones. La pastora nos ha enseñado que lo único que nos impedirá ir al infierno son los frutos del Espíritu Santo: el amor, la paz, la misericordia, el amar su palabra, la oración, amar a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Pero nosotros los ministros no estamos exentos de ir al infierno. Es una batalla constante. Y me confrontó. Yo le decía al Señor, Señor, ¿en qué área yo he colocado un parcho y me he negado a ser formado por ti? Porque muchas veces, si nosotros sentimos, digamos, la inclinación por hacer eso, en disfrazar de espiritualidad o buscar versículos bíblicos que apoyen o tapen nuestra falla o nuestro hueco, es un parcho que uno coloca. Es muy diferente a esto ya no sirve. Debo quitármelo, debo llegar blanco en la presencia de Dios. Señor, necesito ser revestido. Renuncio a esta manera de pensar. Renuncio a la manera de ver las cosas. No funciona, Señor. Quiero ser revestido de nuevo. Los escribas y fariseos se negaron a hacer eso. Tanto que cuando Jesús enseñaba, más así, lees más atrás, la pregunta es, ellos le dicen al pueblo, la pregunta, ¿con qué autoridad este hombre enseña estas cosas? Y dice el narrador, las escrituras, porque enseñaba como quien tiene, autoridad, y no como los fariseos y los escribas. O sea, que los fariseos y los escribas enseñaban como siguiendo instrucciones, solamente, pero no había en ese espíritu, esa pasión, ese denuedo donde la gente se podía alimentar y tener la convicción de que esa palabra era verdad, porque Cristo era el verbo viviente, la palabra viviente hecha carne. Sentían el avivamiento, sentían la autoridad, sentían el poder, y ellos empezaron a contagiar a otras personas. Por lo tanto, también los fariseos y los escribas empezaron a buscar, a estudiar más de Dios, tal vez para hacer competencia con el Mesías y todo eso, y empezaban a acosarlo, a rodearlo, a medirse con él. Bueno, pero podrás tener mucha gente, podrás predicar muy bien, pero yo veo que no ayunas, pero no veo que buscas, no haces vigilia, no ayunas, no haces esto, no sabes aquello. Lo perseguían. Y Cristo prácticamente les dijo, eso es un parcho espiritual. Yo estoy revestido. Y estoy entrenándolos a ellos para ser revestidos. Pero eso es un pequeño parcho. Entonces, ¿qué es lo peligroso de esto? Lo peligroso de esto es que a medida que nosotros avanzamos en el camino del Señor,
con un parcho nuestra vestimenta vieja. Nuestra vestimenta vieja no solamente puede ser el antiguo pacto, puede ser la vieja manera de ver las cosas cuando estábamos en el mundo, a través de la envidia, de los celos, de la competitividad, del rencor, de la ira, de hacer las cosas como nosotros queremos. Y nos negamos a que nuestra mente sea formada, a que nuestro corazón sea formado. ¿Y qué hacemos? Nos disfrazamos de espiritualidad, intensificamos la oración y Dios te va a apoyar en oración porque Dios no le va a fallar a su palabra. Ese parcho va a hacer su función, pero va a rasgar el vestido viejo. La gente va a notar más y más de que tienes un área que no deseas vestirte, que no deseas mejorar. Y parcho tras parcho, el revestimiento será, el hueco será peor, la ruptura será peor. Y es por eso que a través de los años, ministros se rinden. A través del tiempo, cuesta llevar la carga. Dicen, se deprimen. ¿Por qué? Porque solamente hemos colocado un parchito de unción en un vestido que está totalmente viejo, de harapos, necesita ser botado. Y yo me hice la pregunta, Señor, ¿qué área tengo yo un parcho espiritual que lo he disfrazado de unción, que lo he disfrazado tal vez con las áreas que tú me has dado? Porque al que a muchos se le dio, mucho se le demanda. Y a veces es una carga, a veces es una presión. Dime, Señor, ¿en qué área? Y así te invito a que le ores a Dios. Señor, tú me estás hablando hoy, ¿en qué área hemos tenido un parcho espiritual? ¿Sabes qué es lo importante y lo relevante del tema? Es que las condiciones tú las decides. Por eso hoy es el tema de hoy, de parcho espiritual a revestidos con poder. Tú lo decides. Dios les dijo, ustedes deciden, eso es un parcho. Yo estoy tomándome mi tiempo de entrenarlos a ellos para cuando venga el revestimiento y el investimiento. Algo muy importante, el Espíritu Santo viene a investir de adentro hacia afuera. Los conceptos humanos de investir es otra cosa, es de atropellar. Pero el concepto espiritual de investir significa ser vestido de adentro hacia afuera. Cuando eres investido, automáticamente quedas revestido. Ahora, el investimiento va a ocurrir si tú lo deseas. El investimiento está en la voluntad de Dios. Te va a ocurrir, te va a tocar por un momento. Pero el permanecer revestido y conservar y modelar y darle buena presentación, que es el revestimiento, al investimiento, ese es tu trabajo. Es por eso que Cristo se estaba tomando su tiempo con los discípulos antes de enseñarlo a orar y a ayunar. Ahora, ¿cómo podemos reconocer hoy en día a un cristiano con un parcho espiritual? ¿Cómo reconocemos a una persona con un parcho espiritual? ¿Qué es un parcho espiritual? Un parcho espiritual, prácticamente una persona con parcho espiritual tiene destellos o momentos de la nueva unción, pero su conducta es del viejo pacto. Si lo traemos a nuestro lenguaje, tiene momentos y destellos de la nueva unción, pero su conducta sigue siendo carnal, si lo colocamos así, o del viejo hombre. No puede existir si todavía sufres de orgullo, si todavía sufres de envidia, de persecución al que falla, o de falta de perdón, o de rencores. Simple y llanamente eres una... Pero Dios me usa hablando, pastor, pero Dios me habla. Sí, es que Él te va a hablar, Él no le va a fallar a su palabra. El que has decidido tener solamente un destello, un parcho, eres tú. Entonces, quiero aclarar una cosa. ¿Qué es un parcho espiritual? Un parcho espiritual es aquel momento de unción que uno vive o un principio espiritual que aplicamos a nuestra falla, que nos tapa o
si quiere decir, un pañito de agua tibia que uno coloca en su pensamiento, en su corazón, con una falla que uno tiene para no hacer el trabajo de vestirse o revestirse. Para ser revestido tengo que tomarme el tiempo, reunir el dinero, ir a la tienda, comprarme la ropa, pero no, yo necesito salir ahorita, necesito continuar con la vida, estoy apurado, no tengo tiempo para ser revestido, me pongo un parcho. Bueno, se rompió esto, me pongo un parcho. Simplemente me gusta esta camisa, es vieja, es X. Entonces, la falta de tiempo con el maestro, la falta de tiempo con Dios, revela que una persona solamente se ha conformado a tener un parcho espiritual en su vida, a sentir la presencia de Dios el día domingo, el día viernes, ya. Ese tipo de gente no ora, no busca la relación en intimidad con el maestro. Es por eso que siempre estarán en el mismo nivel conceptual, el mismo nivel cognitivo, el mismo nivel espiritual, el mismo nivel almático. Siempre estarán comportándose como el vestido del antiguo pacto, porque simple y llanamente se han conformado a tener un parcho espiritual. Y ese no ha sido el propósito del maestro. El maestro lo advirtió. Ustedes pueden ponerse su parcho, pero les advierto, el parcho de este manto nuevo va a rasgar la vestimenta, va a partir el odre y se va a perder el odre. Y el vino se derrama, otro lo aprovechará. Entonces, una mentalidad de parcho espiritual es más o menos como la que todos teníamos en el pasado. Fíjense cuando el apóstol Pablo dice, Dios le dice al apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo en su intimidad le pedía al Señor, Señor, hay un principado, un problema que un mensajero del diablo que me abofetea, que me baja los ánimos. Y te he pedido en oración que quites esta debilidad en mí. Y el Señor le dice, bástate mi gracia, porque el poder se perfecciona en la debilidad. Cuando nosotros tenemos el antiguo vestido, el antiguo pacto, este versículo significa, puedo seguir fallando, puedo seguir teniendo mi comportamiento, ¿verdad?, anticristiano, Dios me va a seguir usando, voy a tener mi partito espiritual, por supuesto, como lo vemos así, porque su poder se perfecciona. Habrá alguien aquí que tiene un Dios fiel y dice amén. Pero el sentido original de la Escritura, el apóstol Pablo no visitaba prostíbulos, el apóstol Pablo no se emborrachaba, el apóstol Pablo no golpeaba mujeres, el apóstol Pablo no decía malas palabras, el apóstol Pablo no era llevado de ira. En realidad la debilidad que él decía era su vista, era una cosa que lo martirizaba. ¿Cómo es posible de que tú, el mensajero del diablo, a través de ti en Damasco se sanaron 3 ciegos? Por un ejemplo, no está escrito, pero es un ejemplo. Y tú todavía estás ciego. ¿Cómo es que tú, siendo enfermo, vas a ser curador? Así le gritaban a Jesús, sánate a ti mismo ahora. Y el apóstol Pablo, cuando estaba preso, en una de sus cartas dice, observen con cuán grandes letras os escribo, hablando de esa debilidad, porque ya él no podía ver. Y hay pruebas que muchas de las cartas que escribió, las escriben sus discípulos, él preso o él les dictaba. ¿Por qué? Porque ya él no podía ver. Entonces él quería hacer más cosas por el reino de Dios. Él quería estudiar más las Escrituras. Y Dios le estaba diciendo, voy a cerrar tu vista, voy a cerrar tu manera de ver las cosas, tu visión, y todo va a ser por revelación. Y la revelación que el apóstol Pablo nos da en las Escrituras son tan profundas que hasta el sol de hoy, cómo nos cuesta interpretarla. Necesitamos ser revestidos completamente de esta mentalidad de amor, de paz, de equilibrio, para poder discernir a qué se refería el apóstol Pablo. Pero cuando una persona con parcho espiritual que se niega a cerrarle la puerta a las debilidades o a trabajar arduamente en vencer las debilidades, los topes, las malas costumbres del antiguo hombre y del antiguo pacto, este versículo lo ves a través de su vestido viejo. ¿Por qué? Para apoyar
su parcho espiritual. Y así hay mucha gente que interpretan las escrituras como un parcho para colocarlo en su debilidad. Que interpretan las escrituras a conveniencias. Por eso que más adelante Pablo le dice a Timoteo, tienes que esforzarte en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza, porque vendrán tiempos en que no se sufrirá la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán del oído a los que escuchan de la verdad. Entonces, no solamente es necesario entrenar nuestras vidas, necesitamos recibir ese pacto, necesitamos recibir ese paño. Ahora, ¿y qué pasa con la gente que recibe el paño? Que en el momento reciben al Señor como su único y suficiente Salvador, recibieron el manto, lo probaron y en el camino empiezan a adoptar conductas y pensamientos fuera de la conducta cristiana. Simplemente se ha engañado a sí mismo, Satanás lo ha engañado a sí mismo en la conformidad con un parcho. La religión viene a gastar. La religión, el legalismo, el costumbrismo, la monotonía, acondiciona tu mente en conformarte solamente con un acto, con un sacrificio, y te desconectas ya de ese momento, de esa vida espiritual. Vives como tú quieres, como tú te da la gana, tipo católico. Vives como te da la gana, jehuasas el mundo, pero en el momento vienes a, como quien dice, como dicen por ahí, a darte golpes de pecho o a colocarte un parchito, un pañito de agua tibia a tu conciencia, un parcho. Y así tenemos conducta católica, conducta impía dentro del Evangelio. Un parcho espiritual, nos negamos a ser reformados. ¿Qué es lo que estaba impidiendo Dios? ¿Por qué Dios entrena? Número uno, no solamente para que no usaran un parcho, sino los entrena para que no se comportaran como unos recién vestidos. Esta otra dimensión de la palabra y de la intencionalidad que tenía Dios con sus discípulos, les estaba prácticamente diciendo, los estoy entrenando porque no quiero parchos, quiero que estén revestidos y los voy a revestir, pero no quiero que se comporte como recién vestidos. Ahora imagínense una persona revestida con mentalidad de antiguo pacto. Es por eso que se estaba tomando ese tiempo. Ahora, fíjense lo importante del tiempo que se toma Dios para revestir a los discípulos. En Lucas capítulo 24, 49, Él dice, ya ellos habían visto que había muerto, había resucitado, eran Dios, estaban motivados, estaban inspirados, estaban inspirados en su palabra. Y Dios, subiendo a los cielos, les dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El quedarse en Jerusalén representa el aguardar, el incubar la presencia, la palabra, lo que has vivido, rumiar sus pensamientos, meditar en su palabra, que esa palabra tome tu carne, tus sentidos, tu mente, y que no solamente sea una historia emocionante que te vivificaste, sino que sea algo que quieras vivir. Y tú sabes lo que es ver a una persona morir y resucitar, la euforia, y que lo estés viendo y que lo veas ascender a los cielos. Oye, en términos humanos deberías aprovechar ese momento de predicar, lo acabo de ver. No, esa no fue la orden. Dios les dijo, tienen que quedarse y esperar a ser investidos. ¿Cuán importante? Para ser investido entonces se necesita tiempo. Para ser revestido se necesita tiempo. Y eso es lo que estamos careciendo en el siglo XXI. Se levantan muchas personas con 2, 3 momenticos de unción y ya no quieren ser entrenados por los pastores, se creen autosuficientes porque Dios los usa y Dios los seguirá usando, déjenme decir, porque Dios apoya su palabra.
pero llegará un punto en que tu falta de disciplina y de entrenamiento no podrá soportar tu cuerpo, tus vestidos, ese parcho de paño nuevo. Te va a rasgar. Entonces necesitas entrenarte, como lo dice el apóstol Pablo a Timoteo: sufre como buen soldado de Jesucristo las penalidades. ¿Por qué? Pues ya estamos entrenados, capacitados para ello. Entonces, ¿cuál es la conducta? ¿Cómo podemos nosotros distinguir a un cristiano en este siglo XXI como un parto espiritual? Ellos siguen siendo calumniadores. No admiten la verdad de un error de ellos. Le buscan 1001 parto, 1001 versículo bíblico a sus fallas, pero no el ser revestido, he fallado. No el desnudarse: Señor, necesito ayuda. Padre, renuncio a esto. Corto esta maldición de mi familia. No hay el lenguaje, pero no hay el cambio. Entonces, son calumniadores, mentirosos, envidiosos, religiosos, falta de amor y misericordia. Son soberbios y rebeldes. En otras palabras, ellos creen que ese momento de unción los va a salvar y que ese momento de unción los ha clasificado en un lugar especial, que ya no necesitan entender otra cosa. Ellos no van a sentarse ante otros maestros, porque ese manto viejo de religión, de querer que porque Dios te usa un momento ya estás exento de ser instruido, como lo hacían los fariseos y los escribas, que creían tener la verdad absoluta y en realidad ignoraban totalmente que la verdad era Él, era Cristo, porque tenían un parcho y se negaban a quitarse ese parcho, estar desnudo ante el maestro, hacerse como si no supieran nada y aprender de nuevo. Dios se lo dijo a Nicodemo también. Jesús le dice: Nicodemo, tú siendo maestro de la ley, ¿no sabes que debes nacer de nuevo? Y él lo veía a través de su parcho, o sea, a través de su viejo vestido. Decía: pero ¿cómo puedo meterme en el vientre? Y entonces Dios se lo explica, ya su historia ustedes lo saben. Ahora, para un milagro momentáneo, el solo tocar un pedacito de manto basta. Pero para ser un legítimo hijo de Dios necesita ser revestido completamente de ese manto. Dios no negó el milagro a aquellos que pudieron tocar el manto y su misma fe en Él los salvó. Y hasta el sol de hoy ese pedacito de manto bendice nuestras vidas. Y hasta el sol de hoy ese pedacito de unción nos revela de que podemos vivir completamente en esa dimensión. Esa mujer solamente disfrutó un momento de esa fluidez del Espíritu Santo. No sabemos, no está escrito si esa mujer siguió al maestro hasta el final, si se volvió una líder, una predicadora, si empezó a sanar a las personas, a enseñarle a las personas cómo vivir con fe. Solamente está la lección del momento, del parcho que ocurrió en ese momento, y nosotros podemos decidir revestir toda nuestra vida de esos momentos. Ahora podemos tener un lapso de fe o extender ese lapso de fe en nuestras vidas. Yo creo que Dios va a ser mi proveedor, yo creo que Dios es mi sanador, y creerlo todos los días de nuestra vida. Como esa mujer lo logró una vez, entonces yo lo voy a lograr desde este momento hasta que descienda a mi tumba. Eso es lo que Dios quiere, hacernos más que vencedores, revestidos totalmente de poder, sin temor alguno. Entonces, los 12 discípulos solamente fueron revestidos con poder, fueron revestidos de la unción. Solamente 12. Y los millones y los miles que recibieron el milagro. ¿Quiénes cambiaron al mundo? ¿Quiénes impartieron de unción y de enseñanza que hasta el sol de hoy nos bendicen? El centurión solamente tuvo un lapso. La mujer de flujo de sangre solamente tuvo un lapso. Los 10 leprosos, solamente uno se devolvió y agradeció, pero toditos tuvieron un lapso. Pero los 12 seleccionados, en el cual Dios invirtió tiempo, sudor, enseñanza, revelación, fueron los que lograron concretar la tarea de esparcir la unción. Los que disfrutaron su milagro se consumieron y se disfrutaron su milagro, y si te he visto no me acuerdo.
Pero las personas que invirtieron el tiempo bajo el manto del Maestro, hasta el punto de ser revestido totalmente. Pedro empezaba a ser revestido y Cristo exaltaba la actitud de Pedro delante de sus discípulos, queriendo decirle a sus discípulos, así es que quiero que piensen. ¿Quién dice la gente que soy? A pesar de todos los milagros que he hecho, de ese poco aparato que he repartido, ¿qué dice la gente que soy? Bueno, uno dice que eres Elías, Pedro dice tú eres el Hijo del Dios viviente, y le dice la declaración, y le dice, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, a través de todas esas cosas o actitudes que Pedro tenía, ese lapso de que, ¿a dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Ya Pedro tenía esa sed, ese revestimiento. Él no quería salir de ese manto de unción. Lo había reconocido como su Salvador, como su Señor, como el Hijo de Dios. Y fue uno de los primeros. Entonces, lo que Dios estaba previniendo era que ellos no se comportaran como unos recién vestidos de la unción. Es una palabra fuerte que usamos en nuestra jenga, si se quiere, venezolana o mundanal, que en el concepto normal, coloquial, que es una persona recién vestida, alguien que compra ropa nueva y se la pone, listo. Pero el sentido humano o intencional que la gente dice de referirse a otra persona de recién vestido significa de que tienes una mentalidad más baja que tu ropa. En otras palabras, la envoltura, la manera en que te vistes, no representa la manera en que piensas. Tienes un rancho en la mente, tienes una manera de vivir, digamos, arcaica, se te nota que eres de los bajos mundos, pero con ropa de marca. Entonces, cuando las personas carecen de valor, hay unas líneas de, digamos, diagnóstico psicológico, que cuando las personas carecen de valor interior, tienden a caer en la tentación de comprar cosas caras para sentirse de valor, porque saben que hay algo que dentro de ellos se siente despreciado, desprestigiado. Y a través de los objetos, se rodean de objetos, de cosas de valor para sentirse de valor. Dios quería evitar eso. Y Dios quería investirlos por dentro, saber el valor, lo hermosos que son hijos de Dios, real sacerdocio, nación santa. Y las personas recién vestidas que tienen la apariencia de una ropa nueva o lujosa, pero su mentalidad, su corazón sigue siendo la misma. Y Dios no quería que llevaran el manto de la gracia y el derramamiento del Espíritu Santo en sus vidas teniendo un comportamiento y una mentalidad del antiguo pacto. Fíjense que a través de los tiempos Dios le habla, el Espíritu Santo le habla a Pedro, le muestra un lienzo a través de la comida, le revela lo que tiene que hacer con Cornelio, que era un gentil, pero buscaba de Dios. En realidad Dios empezó a trabajar en todos los apóstoles de que el revestimiento era totalmente distinto al antiguo pacto. Y quería impedir, le fue quitando poco a poco esa mentalidad mundanal y de antiguo pacto, esa mentalidad vieja, esos harapos espirituales por el revestimiento del Espíritu Santo. Ahora, absolutamente Dios no quiere que te comportes como una persona recién vestida. ¿Qué era lo que Dios quería prevenir? Los recién vestidos de la unción. Una persona que ha sido revestido de una unción, ya sea profética, etcétera, y se niega a ser formado para saber conllevar esa unción, número 1, alardean del manto. Número 2, ellos son los únicos dignos de llevar ese manto. Ninguno más puede llevar ese manto como ellos, sino ellos. Número 3, les gusta llamar la atención en cualquier lugar donde estén. Número 4, no se involucran con lo sencillo, solo con personas de su nivel, entre comillas, de unción. Número 5, no se sientan a ser enseñados, son muy ungidos para eso, tal cual como lo hacían los fariseos. Aquí dice, los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban
y vinieron y dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? No sé si han captado esa mala formación que tenemos algunas iglesias, de que si mi iglesia está barriendo las calles y le está dando comida a los niños que están en las calles, entonces voy a otra iglesia y lo vocifero, hermano, salga a las calles, y empiezo a decir a los demás que barra las calles y denle comida a la iglesia como lo hacemos nosotros, porque si lo estamos haciendo nosotros ustedes no lo hacen. Es queriendo exhortar a la iglesia o exhortar a una persona que es llamada a otra área espiritual a que nosotros estamos cubriendo esa área, entonces nos sentimos mejor que ellos, o nos sentimos por encima de ellos, o nos sentimos ya con la unción de regañarlo, o sea, o nos sentimos con la autoridad de instruirlo porque estamos haciendo algo que ellos no hacen. Que si estamos evangelizando en las cárceles, hermano, la Biblia dice, vaya a las cárceles, ya nos sentimos con moral de amedrentar, de golpear. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios con una vieja vestidura, nuestra predica empieza a golpear, a amedrentar, a acorralar. Nuestra oración se vuelve monótona. Lo que ya les decía de cómo es una conducta, de una mentalidad vieja con un manto nuevo. Ahora, ¿cuáles son las características de un revestido? Una de las características de un revestido tiene declaraciones proféticas, como las que les dije, la de Pedro. Pedro dijo con convicción, le dijo, Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. O sea, Pedro le dijo con convicción a Jesús, ¿verdad?, que él era el Hijo de Dios. ¿Y a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Una de las cosas de un revestido es que empieza a hablar diferente. Una de las cosas de un revestido empieza a creer diferente. Empieza a amar diferente. Empieza a sentir diferente. Las condiciones son estas. ¿Cuáles son las características de un revestido? No le teme al mañana. Está confiado. Como los profetas, Elías, Eliseo, venían en ejército contra ellos y ellos estaban relajados. Eliseo le dijo, Señor, ábrele los ojos a mi siervo para que vea que son más los que están conmigo que esos 4 pelagastos que vienen. Ellos siempre estaban reposados porque estaban revestidos. Entonces, no le temen a la muerte. Son sanador de almas. Es ganador de almas. Cada día aumenta su fe. No puede vivir sin orar. No puede vivir sin alimentarse de la palabra de Dios. Me encanta. Quiero que te vayas a la cita. Vamos a leer esta cita. Después de este conocimiento que hemos tenido acerca de lo que Dios le estaba diciendo a ellos, de pasar de parcho espiritual, revestido con poder. Después que tienes esta información, quiero que te vayas a Efesios capítulo 3, versículo 16 al 20. Es una cita muy conocida. Efesios capítulo 3. Del versículo 16 al 20. Escucha esto. Dice así. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder. ¿En dónde? En el hombre interior. Por su espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin que arraigados y cimentados, escuche, en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y el conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda, escucha, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esto son palabras fuertes. Si lo lees completo es prácticamente un deseo que el Espíritu Santo habla a través del apóstol Pablo. El deseo que Dios quiere en ti es ser revestido totalmente y dejar los parchos espirituales, la vieja manera de vestir, la vieja manera de pensar, la vieja manera de ver las Escrituras. El ser revestido es estar vestido de gloria y de poder juntamente con Cristo, como estaba
Adán en el Edén. Es por eso que Dios usa mucho el prefijo restaurar al hombre, redimir al hombre, de volverlo al estado original. Adán estaba confiado en la presencia de Dios en el Edén, era como Dios. A través de la mentira, Satanás lo engaña y le pone harapos. ¿Y qué hace Dios? El pecado a través de mata a un cordero después de que haya pecado y lo reviste a Adán del cordero. Tenemos que ser revestidos del cordero. Era sombra de lo que iba a ocurrir hoy en día. Y la mentalidad religiosa de los fariseos no podían entender eso. Y hoy en día, en el siglo XXI, tristemente tenemos ministros con parche espiritual. No solamente ministros, hermanos, que han decidido llevar su vida con un parche espiritual. Y así lo decidieron ellos. ¿Y Dios lo va a seguir usando? Sí, Dios va a seguir usando ese parchito. Pero tú lo ves que van de mal en peor. ¿Qué pasa cuando una vida cristiana va de mal en peor? Dios mío, ¿qué pasa? ¿No se supone que están revestidos con poder y que van de gloria en gloria? La misma, oye, pero son gente que ora, son gente que profetizan, sí, pero esa misma unción pudrirá sus yugos. La misma unción los va a llevar, o decides por la excelencia, o ese odre va a terminar partiéndose y el vino derramándose. Esto es un mensaje a la formación. Esto es un mensaje que lleva como conclusión: necesitamos tiempo para reformarnos. Y Dios nos regaló ese tiempo en esta pandemia, en esta cuarentena. Bueno, más que cuarentena, ochontena. Es demasiado enorme que Dios nos ha dado el tiempo. Y para mí ha sido una bendición este tiempo en reformar mi mente y que Dios me haya dicho: tienes áreas en que tienes un parcho y te has negado en ser revestido totalmente del poder en el hombre interior por tu espíritu. Te llamo, te incito y te niegas. ¿Por qué? Porque requiere esfuerzo, porque requiere trabajo, requiere disciplina. Y yo le dije a Dios, le pedí perdón al Señor y le dije: oye, Señor, ¿cuánto no estarán así? Y me ha ido excelente. El avance es poco a poco. Fíjense que el avance entre los discípulos, el quitar la vieja manera de pensar, la vieja manera de ver las cosas a favor de los huecos de la debilidad y poner un parcho allí. ¡Wow! ¡Cuán acostumbrados hemos estado a eso! Gracias a Dios que en esta, yo le llamo ahora la hermosa cuarentena, nos ha llevado a profundizar en la palabra del Señor. Así que quiero que inclines tu rostro allí donde estás. Quiero que hagas una oración. Y solamente tú sabes en qué área de tu vida tú tienes un parcho. Y te has negado a ser revestido completamente por temor a quedar desnudo, por temor a admitir: Señor, he fallado. Señor, yo estaba equivocado o equivocada. ¿Sabes qué, Señor? Renuncio. No a tu manto. Renuncio a este vestido viejo. Quedo en blanco. Dame un revestimiento de poder y de gloria. Renuncio a la manera vieja de pensar. Renuncio a vivir la vida cristiana bajo mi interpretación. El alumbramiento de tu palabra. Quiero caminar en la plenitud de tu verdad, en la plenitud de tu espíritu. Es fuerte porque batallo diariamente con la carne, pero no es imposible. Tus apóstoles lo lograron y la buena obra que tú empezaste en mí, tú la vas a perfeccionar. Así quiero que lo ores y empieces a decirle al Señor: Señor, estoy decidido a ser revestido de una buena obra. Quiero agradecer por estar en comunicación con nosotros y allí donde tú estás, en tu casa, en tu habitación, inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la oportunidad que tú me das a tu iglesia de compartir la palabra cortante de doble filo. Gracias porque me das la oportunidad de bendecir a tu pueblo como tú me has bendecido a mí, de dar de gracia, de lo que de gracia he recibido, también darlo
Padre, yo te ruego de que esta palabra no caiga en tierra, sino que tú levantarás en lo secreto, en la habitación, te tomarás tu tiempo perfecto tuyo, en revelar este principio a la vida de los hermanos y las hermanas que hoy me escuchan. Señor, ahora, por el poder de tu palabra, entra la autoridad y el Espíritu de Dios en su vida y en sus corazones. Dale la sed, las ganas, la osadía de verse, de visionarse. ¿Cómo seré yo revestido de poder? Renuncio a los parchos. Quiero el revestimiento del Espíritu Santo. Señor, ahora, cuando nos disponemos a nuestras labores, te agradezco por esta simiente que diariamente y todos los días, Señor, está en contacto con tu palabra. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Te quiero felicitar por estar en contacto con nosotros. Recuerda de que hemos tenido un servicio de oración muy hermoso. Mientras respetemos las reglas, esto se va a ir mejorando y ampliando. Nos preparamos para nuestra maratónica y nos preparamos también para nuestro servicio del 8 de noviembre. Así que vas a venir con tu tapaboca, si es posible traer antibacteriales, vamos a tener protocolo de desinfección, vamos a guardar la distancia reglamentaria. Al terminar el servicio, yo sé que tenemos sed de hablar unos con otros, pero si vamos a hablar unos con otros, vamos a mantener la distancia reglamentaria y nunca quitarnos el tapaboca para así evitar de lo que sea una bendición, sea también un oprobio para nuestras vidas. Y te vas a poner en contacto con tu líder, con tu supervisor, porque queremos hacerlo especial. Aparte del servicio, queremos hacer una gran sopa. Creo que va a ser una sopa muy exquisita. Ya varios han planificado y te vas a poner en comunicación que a cada uno le va a tocar una pequeña parte, una colaboración, para que así puedas traer no solamente tu corazón, sino tu estómago a recibir palabra y alimento. Tienes que traer tu taza, tienes que traer tu cucharilla, tus implementos. Tu líder y tu supervisor te van a informar con esto con detalle. Yo quiero que te llegues a ello. Las indicaciones que el pastor dio son estas: ponme al día que me toca, y así poder tener un servicio lleno de unción, de felicidad y de alimentación. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y felices estamos, ya sabes, en la flexibilidad tenemos mensajes, digamos, personal en vivo, pero en la cuarentena seguimos conectados, en el nombre de Jesús. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias por esta fidelidad y esta determinación que has tenido en escuchar la palabra de Dios.